a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Efectivamente, empezamos ya y arranca el episodio número 26 de Onda Felicidad. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por descargarnos, por seguirnos en Spotify, en iVoox, en Spreaker, en Apple Podcast, porque cada vez somos más, vamos creciendo y estamos súper agradecidos de que nos apoyéis de esta manera. Hoy os toca viajar, ¿vale? Voy a proponeros un viaje virtual porque, bueno, pues en tiempos de pandemia es lo que toca, pero vamos a coger la maleta y nos vamos a ir hasta Reino Unido para conocer la labor de un dietista que está especializado en enfermedad celíaca y que se encarga de dirigir dentro de su hospital una unidad para el seguimiento de la enfermedad celíaca que está liderada única y exclusivamente por dietistas. Qué importante, de verdad, es el testimonio de nuestro invitado de hoy, porque a mí es que esto me parece un sueño. Cuando a mí me diagnosticaron, no sé a vosotros, pero cuando a mí me diagnosticaron me dijeron 4 cositas, bueno, se las dijeron a mis padres, 4 cositas, y con eso me tenía que arreglar un poquito. Luego nos dimos cuenta de que era mucho más complicado. Bueno, pues en esta unidad, en este hospital, ahora lo vais a escuchar, pues el gastroenterólogo diagnostica enfermedad celíaca e inmediatamente pide cita al paciente para este servicio de dietistas especializados en enfermedad celíaca, y son ellos los que lo van a explicar absolutamente todo, desde qué es la celiaquía, qué tiene que ver el sistema inmunológico, qué pasa con los familiares de primer grado, hasta, por supuesto, pues el etiquetado sin gluten. Es decir, ellos son los encargados de educar al paciente en todo lo referido a la dieta sin gluten y también de hacernos el seguimiento para comprobar que va todo bien, que hacemos bien la dieta y que seguimos avanzando en nuestra recuperación. No me digáis que esto no es una pasada. Sin más dilación, os presento al invitado del programa 26 de Onda Felicidad. Él es Cristian Costas, es graduado en Ciencias del Deporte en Edimburgo, posgrado en Dietética Clínica en la Universidad Leeds Beckett y ahora mismo está convirtiendo ese posgrado en un máster con una disertación que, ojito, que esto es muy interesante, está enfocada a los resultados que están teniendo con los pacientes celíacos, demostrando que este modelo, que esta unidad que está funcionando en este hospital, ahorra dinero a la sanidad pública y ofrece un mejor servicio al paciente. Los gastroenterólogos, nos cuenta Cristian, que están encantados, los dietistas también, por supuesto, y los pacientes celíacos ni os cuento. Lleva 5 años trabajando en el Bradford Teaching Hospital y 2 de ellos liderando esta unidad. Gracias, Cristian, por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. La verdad que con muchas ganas de compartir lo que estamos haciendo aquí para ayudar a quien sea, esté donde esté en España o en el mundo, y espero que esto ayude pues a fomentar a la profesión de los dietistas. Yo creo que hoy, ojalá, ¿no?, nos escuche alguien que tenga cierto poder de decisión en algún momento y que diga, oye, qué bien lo están haciendo en el hospital de Bradford, muy cerquita de Leeds, qué bien lo están haciendo, qué importante es, y además desde Felicidad lo decimos desde el minuto 1, la figura del dietista nutricionista al lado del médico en prevención y en tratamiento de tantas patologías. En este caso, bueno, hablamos de celiaquía porque es lo que nos toca aquí. Y es un área en el que, bueno, pues llevas trabajando ya año y algo, ¿no? Sí, casi 2 años en la especialidad de celiaquía, pero antes de eso ya trataba con muchos problemas digestivos, entonces con la celiaquía y muchas otras cosas, tanto dentro del hospital como fuera con las clínicas. Uh-huh. ¿Cómo estáis en este momento con el tema de la pandemia, con el tema COVID? ¿Cómo está funcionando todo por Reino Unido? Bueno, pues yo creo que como en muchos otros países, mucha incertidumbre, miedo de volver a la situación con la primera ola.
y es lo que hay. Están ahora en mi hospital, por ejemplo, hay bastantes casos, siguen subiendo, tenemos ya plantas COVID, se está hablando ya de frenar muchas cirugías, entonces estamos con la incertidumbre. Con la primera ola, por ejemplo, lo que tuvimos que hacer con muchos pacientes y las clínicas fue cerrarlas o frenarlas para que los dietistas entráramos a ayudar en el hospital en planta. Entonces, estamos pues con eso, que si hay que hacerlo se hace, obviamente, pero claro, luego dejamos el paciente también que necesita ayuda fuera del hospital y eso es lo que no queremos hacer, al menos que haya que hacerlo. Entonces, a ver estas próximas semanas cómo van. Bueno, pues a ver si se va calmando un poquito la cosa. Está complicada, aquí en España también está muy difícil y como tú dices, pues los casos aumentan, los hospitales empiezan también a cerrar esas cirugías que no son súper importantes o que no son urgentes. Y bueno, precisamente, hablando el otro día contigo, me comentabas que a raíz de toda esta situación tan tremenda que se está viviendo, pues fue como los dietistas en tu hospital en concreto ganasteis un poquito de peso porque, bueno, pues alguien vio que teníais una gran utilidad para apoyar al médico, en este caso en gastroenterología. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso y cómo es ahora el funcionamiento de tu unidad. Vale, bueno, pues no hay una, no lo puedo resumir en una frase, pero lo interesante fue que con este puesto de trabajo, es un puesto relativamente nuevo que conseguimos que el hospital lo financiara, teníamos la idea de que queríamos apoyar a esos pacientes con enfermedades digestivas porque no tenían un dietista especializado. En nuestro departamento tenemos unos 50 dietistas para muchas cosas, que sé que es mucho más que en España, pero aún así nos estábamos quejando porque decíamos, no podemos apoyar a estos pacientes con celiaquía, colon irritable y enfermedad intestinal inflamatoria. Y la verdad es que conseguimos este puesto de trabajo y ese es el mío, el que se especializa en la celiaquía. Y lo que hemos estado desarrollando un servicio donde podemos ayudar al gastroenterólogo tomando liderazgo con esta enfermedad y siendo el primer sanitario al que suelen ver cuando tienen el diagnóstico, que nos lo confirma el gastroenterólogo y nos lo manda directamente a nosotros, y entonces nosotros ya podemos hacer todo ahí con el paciente, explicarle todo de la dieta, también hemos extendido las responsabilidades del dietista, entonces yo pido las analíticas, que esto lo hemos acordado con los gastroenterólogos, la densiometría ósea también yo se lo puedo pedir al médico cabecera, tenemos unas pautas a seguir, entonces tenemos un consenso con todos los gastroenterólogos que trabajamos y eso es muy importante, tener a los gastroenterólogos ahí y trabajar como un equipo. Y eso la verdad que ha facilitado muchas cosas porque significa que para muchos pacientes igual no han tenido, no les ha hecho falta más investigaciones, que a veces se hace otra biopsia si hay sospecha de que tiene síntomas y que puede tener problemas o que se lo puede estar causando otra enfermedad o otro problema y nos lo mandan a nosotros. Entonces nosotros tenemos lo que hacemos con el paciente, nos tiramos bastante tiempo con él y él o ella y entonces cogemos la dieta y la desmenuzamos bastante, tenemos mucho de los productos, las marcas específicas, el comer fuera, todos los restaurantes de la zona, entonces todo ese conocimiento ayuda porque así podemos educar al paciente. Hay muchos pacientes que me lo han mandado y la verdad siguen comiendo gluten sin saberlo. Entonces, ese paciente, si tú le educas y le enseñas el dónde está fallando y el por qué, que si es leyendo las etiquetas, que no está entendiendo los ingredientes, que yo te digo que fácilmente 90% de los pacientes que veo no lo saben con certeza identificar el gluten y yo traigo las etiquetas a la clínica y bueno, antes del COVID todo esto y intento reproducir la situación que ellos tienen en el supermercado. Hay muchos que dudan y no lo saben, entonces, claro, ¿cómo vas a saber que estás siguiendo la dieta? Entonces, para estos pacientes, si les educamos, pues no les hace falta una endoscopia, que no es un mal trago, la verdad, pasar por una endoscopia, pero también es un ahorro bastante interesante para la sanidad pública. Entonces, con todo este tipo de investigaciones, no solo en la celiaquía, en la enfermedad inflamatoria intestinal también, hemos tenido con el COVID pues muchos problemas con las endoscopias que se han frenado también o se han reducido, pues ahí es donde hemos podido demostrar la habilidad que tenemos los dietistas para analizar la dieta del paciente, entender de dónde igual pueden venir los síntomas. Nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, pero con nuestra experiencia con todas estas enfermedades sabemos los tipos de síntomas que puede tener alguien y podemos educar al paciente y evitar muchas investigaciones que igual no le hacen falta.
Claro, es que nos decía precisamente hace un par de episodios en Onda Celicias el doctor Montoro que un porcentaje muy elevado, en un porcentaje muy elevado de las veces, los problemas de que un paciente con celiaquía no mejore son transgresiones en la dieta sin querer. Y hablaba, creo que de un 30% de pacientes que creen que hacen bien la dieta, no la hacen bien, a pesar de que se consideran ellos empoderados y que conocen bien el problema. Claro, en estos pacientes que no responden, al final les va a tocar una biopsia para comprobar si realmente son o no son celíacos, y vosotros estáis ayudando a evitar ese trago al paciente y esos costes y esas listas de espera que cada vez son más largas, ¿no? A través de esa educación y a través de ese seguimiento de la dieta. A mí me parece increíble la labor que estáis haciendo y ojalá se hiciese aquí. Muchas gracias. Sí, la verdad, mira, tenemos en Sheffield, que no está muy lejos de aquí, hay un centro especialista que ya está reconocido a nivel mundial de enfermedad refractoria celíaca. Entonces, ahí tienen al profesor David Sanders y uno de los dietistas también que es muy famoso a nivel europeo, Nick Trott se llama, y me llevo muy bien con él y de hecho intentamos aprender mucho de él cuando estuvimos montando esto. Y yo he ido a congresos donde presentan y es muy interesante. Me acuerdo siempre tenían esta gráfica de los pacientes que les mandan con sospecha de enfermedad refractoria y tenían un cuarto de ellos, más o menos, era ingesta de gluten involuntaria. Otro cuarto era más o menos era colon irritable. Entonces, ya cogiendo esos dos cuartos, pues si es colon irritable, nosotros también sin hacer una endoscopia, nosotros los que trabajamos en gastroenterología, entendemos mucho lo que puede ser un síntoma de colon irritable. Y si no lo es, y si el paciente no responde con eso, ya sabemos que pasa algo más y vamos a mandarle una endoscopia igualmente. Entonces, para la mitad de esos pacientes les podemos ayudar nada más con un dietista, sin tener que hacer una endoscopia. Luego, otro cuarto de ahí eran otras enfermedades y una posibilidad de que igual ni es celíaco el paciente. Claro, entonces, que eso puede pasar y hay que revisar todo. Puede ser una colitis microscópica, insuficiencia pancreática también, muchas otras cosas, otros problemas digestivos. Y luego está, pues eso, la enfermedad refractaria donde no responden, la tipo 1, tipo 2, que es otro cuarto. Entonces, ya te viene un paciente con síntomas como como la diarrea, y es que puede ser mil cosas. Entonces, como dietistas podemos empezar a averiguar por dónde pueden ir los tiros y eso le ahorra tiempo al paciente, al gastroenterólogo, igual evita una investigación para ese paciente. Qué bueno, o sea que el gastroenterólogo diagnostica a una persona de enfermedad celíaca y la siguiente visita que tiene esa persona con un sanitario es con vosotros. No en todos los casos porque depende del paciente. Entonces, y puedo hablar un poco del cambio con el COVID, de las recomendaciones que hemos tenido, pero lo que ha empezado a pasar con esto ha sido que el gastroenterólogo, si por ejemplo manda al paciente para la biopsia y luego la serología también es positiva y es muy claro que es celiaquía y no tiene ningún otro tipo de problema médico, es bastante claro que lo que tienes es la celiaquía, entonces ya a decisión del gastroenterólogo ellos pueden decir, vale, pues lo mando directamente a la clínica y ya dejan el cuidado entero del paciente con el dietista. Entonces no tienen que volver a ver ese paciente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo, como trabajo con estos gastroenterólogos, si el paciente tiene cualquier tipo de problema médico, que yo no entiendo, porque yo no soy un médico y nunca lo seré, pero si tiene algo que a mí sospecho que no cuadra, entonces le mando un mensaje con nuestras notas electrónicas que tenemos y me contestan al día o dos. Entonces es mejor para el paciente también porque hay una lista de espera muy grande para el gastroenterólogo y nosotros sabemos que tenemos datos que demostraban que incluso con dietistas en una clínica así general donde veíamos un poco de todo, la espera para un paciente que se diagnosticaba un nuevo diagnóstico era 3 meses para ver a un dietista. Wow. Pero ahora como tenemos esta especialidad, pues claro, yo les veo en 1 o 2 meses como muchísimo, pero les mandamos información muy detallada, información de apps, páginas web que pueden ser útiles para guiarles más hasta que vengan a la cita. Entonces, se hace todo más rápido y de hecho, pues eso, si el gastroenterólogo no tiene que hacer nada y lo ve todo muy claro, pues ya está, pero también tiene la oportunidad de hacerlo si el gastroenterólogo quiere hacer un seguimiento y verlo en 6 meses y todo está bien en 6 meses, pues nos lo puede mandar a la clínica y ya está. Y hay algunos que incluso han tenido más problemas, se lo he dicho al gastroenterólogo, a veces un gastroenterólogo ha venido a la clínica conmigo, nos hemos sentado juntos con los pacientes que luego al final han tenido enfermedad refractaria porque lo hemos mandado a Sheffield también. Entonces,
es eso, no hay una estructura para todos los pacientes. Claro, Y cada uno es diferente. Exacto, y eso es clave cuando tienes un trabajo en equipo con los gastroenterólogos, y tenemos 10, y la verdad que muy Qué bien. bueno. Imagínate, la relación es difícil porque ya tienes 10, tal, pero la verdad que están todos muy contentos con cómo está funcionando porque le estamos ahorrando tiempo, mejor para el paciente, los síntomas se solucionan rápido y saben que si nos lo mandan, sabemos lo que estamos haciendo con estos pacientes porque tenemos la experiencia, y los pacientes también están muy contentos. Les pedimos feedback siempre y la verdad que muy bien. Entonces, la verdad que nos está gustando mucho cómo está Qué saliendo bueno. esto. Hombre, es una maravilla porque el problema que tenemos, por ejemplo, aquí, ya no digo con el tema del COVID, que todavía es más complicado, obviamente, ¿no? Pero en consulta, consulta de medicina especializada, como es gastroenterología, pues el tiempo es muy limitado. Entonces, cuando te diagnostican celiaquía, te dicen 4 cosas básicas, que, bueno, pues quítate el gluten que está presente en estos cereales, ten cuidado con la contaminación cruzada, tienes que ser estricto y tal, pero por desgracia no tienen más tiempo, los recursos son los que son y no Es lo tienen que más hay. tiempo. Claro, ¿qué pasa? Que muchos pacientes, bueno, pues se lo toman en serio, salen de la consulta, acuden a una asociación, buscan información relevante y contrastada, se informan y aprenden, empiezan a aprender o acuden a un dietista nutricionista del ámbito privado para que les guíe en ese proceso, pero muchos no lo hacen, porque ni siquiera se toman en serio la enfermedad, ¿no? Le dicen, bueno, tienes que quitarte el gluten, pero no saben las consecuencias que puede tener en un largo plazo el transgredir la dieta, por ejemplo, de otras enfermedades asociadas. Entonces, nos encontramos que aunque no existe una figura profesional que les ayude en ese momento, porque hacer la dieta sin gluten estricta es fundamental no solo para que desaparezcan los síntomas, sino para que poco a poco el intestino vaya recuperándose, esas vellosidades vayan regenerándose de alguna manera, vuelva a una absorción correcta de los nutrientes. Eso no lo tenemos y es un problema muy, muy grave porque los pacientes van a peor y pueden desarrollar otras patologías, ¿no? Sí, sí, 100%. Y creo que eso hay que decirlo todo. Aquí igual los gastroenterólogos, pues mira, tienen para una cita nueva, un paciente nuevo, tienen 20 minutos, y para luego un seguimiento del paciente tienen 10 o 5 minutos. Entonces, imagínate tú lo que tú puedes hacer con eso. Estás muy limitado. Entonces, por eso ellos están muy abiertos a esta idea, porque ellos en ese poco tiempo pueden hacer muy, muy poco para ayudar, y el paciente lo que más necesita es la dieta, porque no hay ninguna cura para la celiaquía. Exacto, Solo claro. puedes remover el gluten, y si tú no sabes cómo removerlo, te tienen que enseñar a hacerlo. Y de hecho, lo que después de probar el tiempo de la consulta con los pacientes, para un paciente nuevo ya me tiro por lo menos entre 40 minutos y una hora, porque si no, o sea, yo le tengo que explicar lo que es la celiaquía, luego le estás hablando también de la analítica, explicándole qué es la analítica para que lo entienda, que Claro. estamos hablando de absorción, qué le estás comprobando, luego estamos hablando de la salud que puede tener, el tiempo que puede tardar en mejorar, recuperarse, estás hablando de todo el etiquetado, la contaminación cruzada, le estás hablando también de cómo evitar la contaminación cruzada en restaurantes y en la casa, luego por si igual interesa hacerse un test a alguien en la familia, todo. O sea, entonces tienes un montón de cosas ahí, y también es verdad que a nivel de tú educar a una persona, pues con una sesión, bien sea 1 hora, 20 minutos o lo que tú quieras, no lo va a absorber todo. Entonces, está claro que las clínicas tienen sus limitaciones también, y por eso nosotros también hemos creado, hace poco, la verdad, hemos creado una newsletter que se la mandamos a los Qué guay. pacientes, si se quieren suscribir, y la verdad es un software que se llama MailChimp que Sí. está genial, la verdad, Nos es tienes que pasar gratis. luego el enlace, lo dejamos en la web porque, bueno, pues está en inglés, entiendo, pero da igual, seguro que es súper interesante y, bueno, pues el que no sepa inglés, el traductor y ya está. Sí, sí, y la verdad es que es eso, que le das la oportunidad al paciente Qué a bueno. volver a digerir esa información, y es por eso este tipo de podcast, este tipo de cosas, si se lo podemos recomendar al paciente, entonces vuelve a tener otra oportunidad para aprender ahí, y es eso, o sea, estás aprendiendo un estilo de vida completamente distinto al que tenías antes. Eso no va a pasar en una consulta, no va a pasar en 2 días, entonces hay que darle esa oportunidad, y por eso el seguimiento es tan importante, porque cuando Claro. vuelven estamos comprobando lo mismo, que han digerido esa información, que le están haciendo las cosas bien. Entonces, nosotros el seguimiento que les hacemos es, Ujú. les hacemos a los
3 a 6 meses y luego al año, pero entre medias pues tienen esa oportunidad. También creamos eso con el email, que pueden preguntarnos cosas por el email sin necesitar una consulta. Entonces le quitamos la presión a las consultas, que también, Claro. y con el COVID nunca sabes que si van a frenar o reducirse. Entonces es mucho trabajo que hace falta con ese paciente y un gastroenterólogo no lo puede hacer solo. Claro, al final, gracias a esta unidad especializada, le dais un servicio integral al paciente, es decir, se le da un diagnóstico, se le explica cuál es su diagnóstico, qué es exactamente la enfermedad celíaca y le explicáis en detalle el tratamiento, que yo siempre digo. Yo doy gracias, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, pues soy celíaca, no he desarrollado de momento ninguna otra patología y mi tratamiento es una dieta que puede ser sana, variada, equilibrada, súper rica y yo no tengo que estar ni pinchándome ni tomando pastillas y doy gracias por ello. Pero es que es mucho más sencillo que el médico te diga, tómate esta pastilla por la mañana y esta por la noche, a que te digan, tienes que cambiar tu vida por completo, porque el primer shock, o sea, la primera noticia es un shock. Luego, gracias a que te lo explican, lo interiorizas totalmente y es algo automático y al final es tu modo de vida. Pero de primeras me imagino que cuando os llegan a la consulta dicen que tengo que dejar de comer, ¿qué? Para toda mi vida, todos los días, me imagino que tiene que ser un shock. Sí, desde luego. Y ya cuando dices eso, exactamente, que esto es de por vida, ¿no? Lo que entienden como sigue siendo la dieta sin gluten. El concepto de dieta es temporal para mucha gente. Entonces, Claro. por eso es algo que ya se quedan así y luego ya, y también es muchos dicen, bueno, pues no es complicado, también le dicen, bueno, pues me quito el trigo y ya está. Pero ya cuando llegan y le empiezas a explicar no solo el trigo, la cebada, hay que tener cuidado con la avena, todo. Entonces ya, y la contaminación cruzada, entonces ya se empieza a quedar un poco así, digo, esto va más en serio, ya cuando explicas el daño intestinal y por eso lo digo que he cambiado un poco la forma de hacer las cosas porque me he dado cuenta que es mucho mejor tirarte 1 hora en esa primera sesión donde tú le explicas todo y que lo entienda, a que te venga un paciente que no se lo han explicado bien, después de 2 años que no haya seguido la dieta bien, no entiende el por qué, tú volver a reentrenarle es mucho más difícil. Claro. Es como cualquier cosa, cuando la aprendes bien desde el principio, y la verdad que estoy viendo eso con muchos pacientes, que los que vuelven al año que han estado en este modelo, la verdad que muy bien, la mayoría entienden, están haciendo las cosas bien, saben dónde mirar si tienen dudas. Entonces es todo mucho más consistente y la verdad que creo que nos hace falta eso para todos los pacientes, porque así todos van a mejorar de la misma forma y tienen la misma oportunidad de mejorar. Claro, porque además no podemos olvidar que el daño que ocasiona el gluten en las vellosidades intestinales al final provoca que no absorbamos bien otros nutrientes, entonces es bastante común que el paciente cuando le dan el diagnóstico, además de retirarle el gluten, le digan, tiene usted falta de hierro, de ácido fólico, de calcio, de etcétera, etcétera, y eso una correcta alimentación hace mucho para tratar de que, bueno, pues yo, por ejemplo, me tiré, desde que me diagnosticaron con 14 años, me tiré hasta los 19 sin hierro prácticamente, que de hecho a mí me pasaba eso, que me tenían que repetir la biopsia porque decían, esta niña sigue con síntomas, muchos menos síntomas, pero sigue teniendo el hierro bajísimo, una anemia brutal. Entonces a mí sí que me repitieron y el problema que era que no sabía hacer la dieta bien, que me equivocaba, había mucha menos información y pues ingería pequeñas cantidades que hacían que mi intestino no se recuperase, entonces no absorbía y ahí estaban esos déficits. ¿Cuáles son las principales carencias nutricionales asociadas a esa enfermedad celíaca que a través de la alimentación podemos también resolver o por lo menos mejorar? Sí, pues la verdad que hay bastantes por donde se pueden tirar y nosotros con las analíticas que hacemos, las que más vemos es el ácido fólico, 100%, lo vemos mucho, el hierro también y ahí tenemos el problema con la hemoglobina también, que algunos lo tienen muy baja y es que a veces se lo tienen que inyectar, el hierro también porque, ya te digo, está tan bajo. Y eso lo vemos, entonces varía mucho y de hecho hay pacientes que tardan muchísimo en volver a absorber el hierro bien, a pesar de que estén siguiendo la dieta. Y eso también puede tener que ver con eso, que sabemos que por las biopsias, cuando se repiten, pueden tardar entre 2 y 5 años algunas en volver ese daño intestinal, entonces eso puede llevar tiempo. La que veo muchísimo es la vitamina D también, que la vitamina D, pues mira, el 10% lo vamos a absorber de la dieta, el 90% nos va a venir pues de los rayos de sol.
colesterol. Entonces, si ya ese 10% es difícil conseguirlo sin celiaquía y si ya ese 10% no lo absorbe bien, pues imagínate. Y eso es algo con lo que trabajo yo mucho con los pacientes y es algo que yo creo que muchos otros profesionales sanitarios igual no le dan tanta importancia, pero la vitamina D es otro sitio donde nosotros podemos liderar un poco porque ya hablamos mucho de la suplementación, los protocolos que se deben de tener y tal, y eso lo veo mucho. Entonces yo diría que esas tres son las principales que yo veo dentro de las analíticas que hacemos, pero luego, claro, el calcio también lo hacemos, aunque una persona tenga un calcio normal dentro de la analítica, siempre es recomendable que tenga 1000 miligramos de calcio, que lo esté consumiendo, y hay mucha gente que no está haciendo eso. Es lo recomendado para una persona celíaca. Uh-huh. Entonces ya no es solo la analítica, es ya también lo óptimo dentro de la dieta. Y luego lo otro también sería pues la fibra, que lo vemos que mucha gente pues baja la fibra porque ponte que coman menos pan o no lo sustituyan, pero realmente no significa que tienes que comer mucho más pan o lo mismo. Pues comer, hay un montón de fuentes de fibra que tú puedes comer y las, por ejemplo, yo qué sé, lentejas, garbanzo, frutos secos, también un montón de tipos de verdura distinta. Entonces, es eso, todo, imagínate, tienes todo eso, más luego la celiaquía, todo. Entonces, realmente, como dietistas, pues eso, siempre vamos a querer más tiempo, pero está limitado, pero por lo menos podemos trabajar con ese paciente y ayudarle a entender todo eso y trabajar con esas cosas. Claro, es que además, bueno, cada vez se habla más, obviamente, de hábitos de vida saludables relacionados con la alimentación, con el deporte, con el descanso, etcétera, etcétera. Pero vivimos en una sociedad, en Occidente en general, de las prisas, de la comida rápida. Y nos cuentan aquí los profesionales que cuando diagnostican celiaquía en edad adulta, pues bueno, pues en el seguimiento que hace el gastroenterólogo a los 6 meses normalmente o al año para ver si los anticuerpos están bajando, se han negativizado, etcétera, pues nos dicen que muchos pacientes van bajando anticuerpos y que sin embargo se dispara el colesterol, por ejemplo, por no saber hacer correctamente la dieta, es decir, eliminan el gluten, pero abusan de productos ultraprocesados que son seguros porque son para celíacos, están etiquetados sin gluten, pero al final la dieta sin gluten es mucho más amplia que los productos ultraprocesados de los que no se debe abusar, ¿no? ¿Qué recomendáis vosotros al paciente? ¿Cómo hacéis esas pautas para usted tiene que comer sin gluten, tiene que basar su dieta en esto? Pues la verdad tenemos eso, exactamente lo que me dicen, muchos pacientes así y de hecho muchos de los pacientes que veo tienen otras enfermedades que igual necesitan restringir la dieta y ya sabes la asociación con la diabetes tipo 1, pero también veo muchos pacientes con tipo 2 y me vienen y dicen, tengo que hacer 2 dietas, no, ¿cómo lo hago? Porque te vienen y te dicen, pero es que claro, intento hacer la de celíaco sin gluten y eso tiene más azúcar y tal, entonces están perdidísimos y esta es nuestra labor como dietistas, intentar hacer que entiendan que realmente no tiene que ser 2 dietas súper restrictivas, que tiene que comer la familia una cosa, ellos otra es encontrar lo más fácil para ellos y normalmente es eso, en los productos que naturalmente no tienen gluten y lo que yo les suelo demostrar es, aquí en Reino Unido lo que tenemos es lo que se llama un Eat Well Plate, que es un plato y tiene todos los grupos distintos de alimentos, entonces le demuestro eso, digo, mira, 3/4 de lo que tú deberías estar comiendo no tiene gluten de forma natural. Entonces es solo ese cuarto que cuando lo estás comiendo tienes que saber cómo reemplazarlo. Y realmente esto va a ser la dieta más fácil para tu diabetes, va a ser la dieta más fácil para tu celiaquía y para la mayoría de las cosas y va a asegurarse de que haya menos problemas con contaminación cruzada y todo. Y realmente eso va a ser más saludable y lo principal es que te vas a ahorrar dinero también, porque cuántos pacientes tengo que me vienen y me dicen es que es demasiado cara esta dieta. Y claro, el etiquetado en España la verdad que está bastante mejor porque hay muchos productos que te pones sin gluten. Uh-huh. Sin embargo, en Reino Unido tienen pues eso, una sección de sin gluten y fuera de eso hay muy poco etiquetado. Entonces ya depende del paciente que entienda cómo leer esa etiqueta. Entonces, claro, es un caos. Yo lo primero que les pregunto es, cuando me vienen para el seguimiento, digo, ¿dónde haces la compra? ¿En la sección sin gluten o por todo el supermercado? Si me dicen la sección sin gluten, ya sé que ahí hay problema, que están restringiendo muchas más cosas de las que hacen falta. Y por eso es tan importante nuestra labor para educar a ese paciente a saber leer una etiqueta, porque esa para mí es de las habilidades más clave que puedes necesitar si eres celíaco. Totalmente de acuerdo, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Que nos escriben celíacos y nos dicen, como no puedo tomar ni soja ni maíz, y dices, perdona, ¿tienes algún problema con la soja o con el maíz? No, es que soy celíaco y no puedo tomar ni soja ni maíz. Y es como, 100%. no.
Claro, vamos a repasar, que esto es de primero de celiaquía, como digo yo, ¿no? Cuáles son los cereales que sí se pueden tomar, los que no. Además que, bueno, que hay mucha más vida más allá del trigo y también más allá del maíz, que no solo es maíz lo que nosotros podemos consumir. Hay muchos cereales que vosotros los nutricionistas, los dietistas nos estáis diciendo que son además pues fuente de fibra y de un montón de cosas. El trigo sarraceno, el sorgo, el mijo, la quinoa, hay un montón de cosas. La avena, no sé si en Reino Unido los celíacos consumen mucha avena, aquí en España se está empezando a introducir siempre y cuando venga certificada como apta para celíacos, pero hay cierta controversia por esa avenina que contiene que a algunos pacientes provoca síntomas. Sí, sí, exactamente, muy, muy parecido aquí. Y la verdad que es eso, en una primera consulta con el paciente tienes tantas cosas que abarcar y por eso lo intentamos dejar bastante simple y le decimos las 4 principales, la avena, la cebada, el centeno y el trigo. Y les decimos eso, lo principal, y luego yo siempre les digo eso con la avena, que empiecen, que se aseguren siempre que diga sin gluten. ¿Vale? Y luego tenemos gente que puede que no lo dijera bien o que pueda tener síntomas por la avenina, pero claro, si eso pasa, le vamos a ver en la clínica. Entonces, yo prefiero porque el porcentaje es muy pequeño. Yo, de mi experiencia, de los pacientes que están comiendo la avena sin gluten, pues te puedo decir que en un año igual veo 3 o 4 que tengan problemas. Entonces es muy bajo. Entonces por eso prefiero que sea menos restrictiva la dieta, más fácil para el paciente y si tienen problemas, pues bueno, ya vemos cómo sacarlo y asegurarnos de que es eso lo que está causando el problema. Pero ya te digo, hay un montón de preguntas acerca de lo que se pueden comer o no y me vienen muchos restringiendo la dieta y también es verdad que hay cosas que tú no puedes ver, en Reino Unido por lo menos, que tú no puedes ver si no tienes una herramienta para saber cuánto gluten tiene, porque con la cebada, por ejemplo, aquí hay una forma de hacer la cebada que puede tener menos de 20 partes por millón. Y eso se ve en algunos cereales. No sé si es igual en España. ¿Pasa eso también? En España, por ejemplo, ocurre que hay ciertos productos que están hechos con cereales como la cebada o, por ejemplo, como el trigo. Y sin embargo, pues hay un proceso tecnológico detrás que degrada lo que son las partículas de gluten y hace que, aunque tenga cebada, contenga menos de 20 partículas por millón. Como la cerveza, por ejemplo. Exacto. Y nos encontramos cada vez se utiliza más aquí en España el almidón de trigo. Y claro, tú te asustas mucho porque el trigo es un alérgeno, lo ves en negrita y dices, esto lleva trigo, no puedo. Y al lado pones sin gluten. Y es porque al final extraen el almidón de una manera determinada para que no haya contaminación y, bueno, pues lo utilizan también para celíacos. Pero claro, eso ya es de sobresaliente, de alumno de sobresaliente. Exacto. Entonces, claro, digo, en la primera cita es muy difícil comunicar todo eso. Y de hecho, fíjate que hay pacientes también que tienen más sensitividad para eso, entonces que son más sensibles y entonces incluso ese tipo a veces llegan y tienen síntomas y se lo quitamos. Pero claro, eso ya está muy monitorizado. Entonces nosotros sabemos, vale, pues dónde estás teniendo los problemas, pues pueden ser estos productos, ¿sabes? Entonces, por eso hay cosas que como paciente no lo sabes y es un poco injusto porque debería ser muy claro con el etiquetado, pero no lo es siempre. Y la suerte que tenemos aquí en Reino Unido, la Asociación de Celíacos que se llama Celiac UK, tiene una app que es buenísima. Escanea, no sé si hay algo parecido en España, pero básicamente lo escaneas. Sí, está genial, la verdad, porque ellos contactan con la empresa, con el producto y se aseguran de que tenga menos de 20 partes por millón antes de subirlo a su base de datos. Entonces, eso te hace la vida mucho más fácil, especialmente cuando estás aprendiendo. Claro, desde luego, porque además muchas veces nos contaba también el doctor Montoro y la doctora Pascual en los anteriores episodios, nos decían, cuando diagnosticas de forma precoz la enfermedad celíaca, muchas veces no hay ningún problema asociado. Una persona con celiaquía que tiene que ser muy adherente a la dieta sin gluten y no pasa nada. Pero cuando se diagnostica a veces en edades ya avanzadas, pues hay más problemas asociados, como un colon irritable, como una intolerancia a la lactosa, a la fructosa, y ahí entonces ya os rompemos los esquemas porque tenéis que empezar a quitarnos gluten, a reducirnos los FODMAPs, y me imagino que habrá casos así, que tenéis casos realmente complicados de pautar ese tratamiento a través de la alimentación. Sí, desde luego, pero la verdad que eso para
para los que nos gusta es lo más interesante, nos encanta. Y la verdad, pues eso, yo te diría casi cada semana tengo pacientes así, entonces está muy bien el entrenamiento dentro del campo de la gastroenterología porque ya entiendes el tipo de síntomas que tienen y le puedes ahorrar tiempo al paciente. Entonces, hay muchos pacientes que puedo tener que eso, nosotros sabemos en Reino Unido las estadísticas que 30% vuelven con síntomas de los celíacos, entonces estamos de esos 30% tenemos que identificar pues el gluten, pero tú tienes una cita, una consulta con el paciente, entonces en esa consulta tienes que averiguar y lo primero que hago es primero, ¿está siguiendo la dieta sin gluten o no? Entonces si la está siguiendo, pues ya empezamos a mirar, vale, pues hay otros síntomas ahí y podemos quitar algunas cosas, pero incluso mucha gente con el colon irritable salta a los FODMAPs, pero realmente antes de eso es importante nuestra experiencia como dietista para decir, vale, pues igual está comiendo esta paciente pues mucho chicle que son sin azúcar y entonces tienen un poco de eso, puede tener un poco de FODMAP, pero igual está consumiendo mucha cafeína o el alcohol o comidas que son muy, muy grasientas o igual tiene mucho estrés y no está siguiendo un patrón de comidas de 2 o 3. Entonces, si no hay mucha estructura ahí, va a ser muy difícil hacer una dieta FODMAPs. Entonces, nosotros con mucho cuidado seleccionamos ese paciente y yo tengo mucho cuidado ahí porque la dieta sin gluten ya es bastante restrictiva para un paciente. Imagínate añadir una dieta entera sin FODMAPs. Entonces, yo si hago la dieta sin FODMAPs no la suelo hacer completa tampoco. Identifico algún problema, igual a veces puede ser pues la cebolla o el ajo que puede tener, algunas otras cosas y se lo quitamos uno a uno y vemos si mejora el paciente, porque hay que tener en cuenta la enfermedad, la salud mental de ese paciente también y cuanto más restrictiva es una dieta, más le puede afectar y más puede dañar su relación con los alimentos. Entonces hay que tener cuidado con eso y por eso es tan importante tener un seguimiento con ese paciente y asegurarse de que va mejorando poco a poco. Claro, sí, porque, bueno, yo conozco varios casos, ¿no? Por desgracia, de personas a las que entran en el sistema por un problema digestivo, es decir, pues tengo diarreas o tengo estreñimiento crónico y no les dan una solución. O bueno, o la solución que yo digo yo, que es la solución fácil, ¿no? Que es el cajón desastre del colon irritable, que a veces mejora, pero otras veces enmascara cosas, ¿no? Entonces, conozco gente que le ha cogido miedo a comer. O sea, que dice, Claro. es que cada cosa que como me sienta mal. Cada digestión que tengo es una pesadilla. Y al final eso es un problema potencialmente muy serio y muy grave, claro. Desde luego, y yo lo vemos con pacientes que han estado intentando manejar todo esto solos y te vienen y te dicen, he probado todo, no, o sea, no hay nada que me funcione, pero claro, han hecho igual la dieta sin gluten, que no la han hecho bien durante 2 semanas, no la han hecho durante un tiempo, no han hecho la dieta correcta, lo tengo mucho con la intolerancia a lactosa, que es bastante común con los celíacos también. Entonces te vienen y están restringiendo la dieta, mira, una paciente que tuve, está cogiendo productos veganos porque sabe que la leche no la puede comer, entonces está gastando en más dinero en unos productos que digo, te puedes tomar la leche sin lactosa, por ejemplo, si el problema es la lactosa, entonces no hay tanta restricción, entonces vienen muy confusos y claro, tienes que hacerles entender que mira, estos son los síntomas que tienes, esto es lo que podemos hacer y incluso dentro de eso, los síntomas que viene el paciente o la paciente, muchos sabemos que pueden tener intolerancia a la lactosa, eso lo sabemos y no tenemos que mandarles a hacerse un test de hidrógeno, que no sé cómo si es en España igual, pero tienes que respirar una dosis muy alta de lactosa y eso te puede dar un falso negativo o un falso positivo, pero el tratamiento al fin y al cabo va a ser reducir esa lactosa y entrenar a ese paciente para que pueda tolerarlo hasta cierto nivel. Entonces, eso lo podemos hacer muchísimo más rápido. Y ahí está, los pacientes vienen con todos estos problemas y es tan importante poder ayudarles y hacerles entender que pueden mejorar. Tenemos que entender de dónde viene la raíz de ese problema y una vez que tenemos eso, podemos ayudarles. Y si con la dieta no podemos, pues ahí está el gastroenterólogo. Decimos, oye, mira, y esto lo hago mucho también, digo, mira, este paciente no responde, aquí pasa algo. Entonces el gastroenterólogo decide qué investigaciones son mejores. Entonces ese paciente sabe que si no solucionamos el problema de una manera, tenemos más para hacerlo. Sí, pero es muy importante poner en valor eso, que la alimentación es salud y que no podemos, porque he leído en esta página que resulta que me tengo que quitar los azúcares por esta razón y es mejor que tome stevia en cantidades industriales o que tome no sé qué. Exacto. Y al final estamos jugando con nuestra salud pensando que es algo menor porque simplemente es comida y no. Exacto. Estáis los profesionales que os habéis especializado, que habéis estudiado todo esto para decirnos, ahora quítate esto o quítate lo otro, o no te lo quites porque no es necesario, ¿no? Ocurre con muchos pacientes que nos escriben y nos dicen, no, es que me sienta mal la pasta.
Bueno, pero la pasta no es el gluten, la pasta es la pasta que te puede sentar mal, igual porque lo haces, te comes 3 kilos de pasta, ¿no? Que a Claro, veces puede claro, ocurrir. Entonces, sí, la doctora Pascual nos decía hace poco, el gluten hay que quitárselo a quien hay que quitárselo. El que puede exacto. comer gluten, que lo coma y que lo disfrute. Entonces, hay que recurrir siempre a los que sabéis de cada cosa y al final lo que estáis haciendo vosotros es un trabajo en equipo increíble porque el gastroenterólogo diagnostica, vosotros tratáis y si detectáis un problema que no podéis tratar, volvéis al gastroenterólogo. Me parece una maravilla. Sí, la verdad que nos encanta a todos los que estamos involucrados porque es eso, tiene sentido, ahorra dinero para la sanidad pública, ahorra tiempo el gastroenterólogo que es muy preciado y la verdad que tienen que hacer un montón de cosas y nosotros lo sabíamos al principio, que ellos tenían, encima de cualquier espera que podían darle a un paciente, tenían 3 meses adicionales. Entonces, lo que queríamos era ayudarles para ver a más pacientes. Si yo le quito los celíacos estables, pueden ver a pacientes que tengan síntomas más urgentes. Y luego, si yo le mando un mensaje, es más fácil, no tiene que ver al paciente en la clínica y yo le resumo todos los síntomas que tiene, lo que está pasando. Entonces, con la mayoría de mensajes que mando, me contestan y me dicen fácilmente esto, esto, esto. Entonces, la verdad que está, pues eso, está funcionando muy bien. Son todo ventajas y además me has chivado así un poquito que tú estás recopilando todos estos datos porque al final lo que no se mide parece que no existe y todavía, por desgracia, queda mucho trabajo para demostrar el valor que tiene la figura del dietista nutricionista que bueno, aquí en España estamos a años luz por lo que estoy viendo de esa situación que vivís. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Cuáles son esos datos preliminares que ya tienes? Cuéntanos. Pues, pues sí, la verdad que la intención desde el principio fue poder mostrar el nivel de mejora que puede tener un servicio así. Entonces, la verdad que ha sido mucho tiempo, pero después de ver a cada paciente he documentado el tipo de resultado que conseguimos con ellos, si están siguiendo la dieta, si, por ejemplo, tienen ciertos síntomas y hemos ahorrado una endoscopia y una biopsia, Uh-huh. si la densiometría ósea Uh-huh. se ha pedido a tiempo para ese paciente o si está caducada, digamos que se la tendrían que haber pedido hace unos años y nosotros hemos tenido el impacto, lo hemos identificado. Entonces, son muchas cosas ahí, más también si el gastroenterólogo nos ha mandado al paciente para que nos quedemos con el cuidado de ese paciente. Entonces sabemos que ahí hemos ahorrado por lo menos una cita para el gastroenterólogo en un año y más. Normalmente en un año un gastroenterólogo podría ver a un paciente celíaco con un nuevo diagnóstico 3 veces. Entonces, si te lo mandan directamente a la clínica del dietista, pues son 3 citas que se han ahorrado, una nueva y 2 de seguimiento. Y estás hablando ahí de unos 40 minutos y también lo que he intentado hacer es cuantificar todas estas cosas que hemos cambiado. Una Uh-huh. de las otras cosas que ha cambiado también es la transglutaminasa como analítica. Después de muchos gastroenterólogos lo estaban usando, pero tampoco tenían tiempo para saber si está comiendo gluten o no el paciente. Y hay muchos Claro. estudios que demuestran que no es la forma más efectiva de saberlo, que la verdad, la fiabilidad que tienes es como de un 50%. Entonces es casi como lanzar una moneda. A veces puede ser cierto y otras veces no. Te puede dar un falso negativo y otro falso positivo. Pero hay estudios que demuestran que con cuestionarios preguntando sobre la dieta, hay 2 en particular que yo los uso en mi consulta, pero luego pregunto muchas más cosas, lo puedes identificar mejor, tiene más especificidad. Uh-huh. Y claro, entonces, si ahorramos esa analítica, por ejemplo, puede costar, si el resultado fuera de una transglutaminasa negativa, mi hospital son 5 libras. Y si Uh-huh. fuera positivo, serían 20, porque lo tienen que mandar a Leeds a procesar. Uh-huh. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que me lo manda el gastroenterólogo y dice, tiene síntomas, ¿me lo puedes mirar a ver si le hace falta una biopsia o no? Y vemos que tiene gluten, le digo, bueno, pues ya está educado, mejora los síntomas porque Claro. luego lo vuelvo a ver, pues eso, el coste nacional son unas 400 libras. Entonces vas multiplicando y luego si coges ya el dinero que correspondería a la cita o la consulta con los médicos, que sabemos que a nivel nacional una consulta nueva con un gastroenterólogo ronda en torno a las 200 libras y el seguimiento son unas 80 por cada consulta. Entonces, claro, te pones a multiplicar y más o menos lo que he calculado, pues eso, en un año si sumas todo eso, pueden ser entre 15.000 y 20.000 libras. Y Wow. claro, eso te paga el sueldo de un dietista especialista ahí, ronda en torno a las 30.000, entre 25 y 30.000 libras puede ser. Entonces,
claro, ya estás pagando casi y eso es a ojo, así un poco a ojo, Sí, sin sí, mirar sí, sí, sí. todo, pero también es verdad que antes teníamos una enfermera especialista en endoscopias que cobraba mucho más y ella era la que tenía el cuidado de los pacientes celíacos. Entonces, si cambiamos eso por un dietista, Ujú. es más barato que un gastroenterólogo todo. Entonces, realmente casi puedes costearte el puesto de trabajo, mejora para el paciente, más eficiencia y todos contentos, la verdad. Y entonces esto es lo que estoy intentando llevar. Acabo de empezar, he vuelto a la universidad para convertir mi título en un máster usando eso como disertación y espero poder publicarlo para ayudar a más centros. Qué bueno, qué bueno. Pues estaremos pendientes de esos próximos pasos porque desde luego es súper interesante lo que nos cuentas y es todo un ejemplo. Al final siempre insistimos que la prevención ahorra, que son inversiones que al final redundan en que, bueno, pues las arcas del Estado, en este caso de la Seguridad Social en España, bueno, pues no tengan esos sobrecostes que muchas veces además ya no solo eso, sino que el paciente cae en estados de no me hacen caso, me dicen que solo son nervios, tengo que esperar 6 meses para hacer una biopsia y eso repercute también en la salud mental de los pacientes con el sufrimiento que conlleva para el paciente y para la familia. Entonces, bueno, a mí me parecen todo ventajas. Creo que, bueno, que eres un privilegiado por dedicarte a algo tan chulo y que encima le estén dando valor y tus compañeros gastroenterólogos lo estén viendo y estén diciendo, oye, que esto está funcionando y ojalá pues ese modelo se exporte y te veamos en muchas charlas explicando cómo lo has hecho y los costes tan brutales, porque claro, multiplica, pues los costes Claro. brutales que se ahorran a nivel estatal en un año. Sí, sí, desde luego. Y claro, por eso quiero ir a la universidad y analizarlo todo bien para poder decir, vale, esto es lo que hay y esto es en un periodo de tiempo de un año, X meses, esto es lo que te puede esperar, porque yo creo que es muy replicable comparado con muchos otros servicios, porque es algo que muchos gastroenterólogos yo creo que les interesaría y además, pues eso, si podemos demostrar que además, y eso es lo que quiero hacer con toda esta estadística que tengo, que mejora el seguimiento, la adherencia de la dieta, que es lo más importante, digamos, para estos pacientes, entonces podemos demostrar que sí, que mejora el paciente y que también, pues eso, es mejor para todos. Y también tengo otra estudiante de máster que está haciendo una disertación ahora, haciendo entrevistas con los pacientes para entender cuál ha sido su experiencia, qué es lo que piensan ellos. Qué bueno. Entonces, así podemos cogerlo desde todos los ángulos y demostrar, vale, nosotros pensamos que ahorra dinero, mejora síntomas o mejora la adherencia, pero qué es lo que piensa el paciente, que al fin y al cabo creo que eso tiene muchísimo peso. Claro, al final la experiencia del paciente que se siente entendido, seguro, porque tiene un profesional que le está explicando durante una hora todo el proceso, desde qué es lo que te ocurre hasta qué es lo que tienes que comer, cómo tienes que evitar la contaminación cruzada en casa. Eso en España, en este momento, lo hacen las asociaciones, pero las asociaciones tienen recursos limitados, porque al final son asociaciones y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hace mucha falta una figura así. Los pacientes llevamos mucho tiempo reclamándola y bueno, pues a ver si poquito a poco va calando el ejemplo y además tú que eres de aquí, de Madrid, pues nos vienes un día cuando pase todo esto y se lo explicas a quien se lo tengas que explicar. Sí, 100%. La verdad que después de ver el impacto que hemos tenido aquí, es casi como que se queda pequeño eso y dices, yo ya pensaba a nivel nacional, pero luego ya contactando digo, ¿por qué no ofrecer esto a todo el mundo? Porque realmente cuanto más podamos ayudar a los celíacos ahí fuera, a mejorar los servicios, a mejorar la sanidad pública en todos los sitios, pues va a ser mejor para todo el mundo, porque es que con este tipo de ejemplos que ahorras dinero y tienes a todo el mundo contento. Sí, sí, Entonces son todo es ventajas. bastante obvio, yo creo. Lo que pasa que, claro, necesitarle esos estudios para demostrarlo y ahí a por eso voy ahora. Ah, en ello estás. Fenomenal, Cristian. No sé si hay alguna cosa que te queda por ahí, por el camino que contar, algo interesante, importante que quieras mencionar para acabar. Yo te puedo decir que he aprendido mucho y no solo he aprendido, te he envidiado mucho también. Y me ha parecido muy interesante la labor que hacéis, así que enhorabuena por luchar por ello y por todo esto que estás empezando y que vendrá. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que nada, lo único que quiero decir, pues eso, que si alguien
tiene alguna pregunta o necesita ayuda con cualquier cosa, pues aquí estoy. Creo que pondrás el enlace de... Sí. Puedo ponerle el Instagram y Twitter y tal, si alguien tiene alguna pregunta, pero la verdad que creo que cuanto más nos unamos para hacer este tipo de cosas, mejor, porque lo que hablábamos antes, nosotros como profesionales sanitarios no tenemos ese impacto, ese eco que puedes tener tú y muchas otras personas. Entonces hay que unir fuerzas. Exacto. Y no solo ya a nivel regional, tiene que ser nacional, internacional y todo lo que se pueda. Y eso, pues, mucho ánimo también a todos los dietistas y a ver si cambia la situación y se dan cuenta en los hospitales que hacemos falta y que realmente podemos tener un impacto muy positivo. Pero muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. Espero tener más entrevistas contigo por aquí, por Instagram o por donde sea. Y aviso, sí que vamos a dejar los enlaces. Si alguien dice, ¿por qué tiene el Instagram en inglés? Pues porque vive allí. Pero ya veis que habla español perfectamente porque es de aquí. O sea que no os dé miedo escribirle. Y ya veis que además que sabe muchísimo y que es encantador. Así que muchísimas gracias, Cristian. Estamos en contacto. Que vaya fenomenal y nos vas contando. Vale, venga, pues muchísimas gracias. Un placer, ¿vale? Gracias, venga, un abrazo. Igualmente, adiós. Chao. Bueno, a Cristian hay que seguirle la pista de cerca, ¿eh? Para empezar ya tenemos que estar pendientes de esa disertación y de ese artículo que va a publicar en una conocida revista británica de nutrición. Estaremos muy atentos, Cristian, recuerda que nos la tienes que pasar, que queremos leer eso. Nosotros, por supuesto, aplaudimos el proyecto y rogamos porque esto exista, bueno, en España y en todo el mundo, y más temprano que tarde. Tenemos a grandísimos profesionales, dietistas y nutricionistas que son grandes aliados en la prevención de las enfermedades y también en su tratamiento, como ha dejado clarísimo Cristian. Así que ya sabéis dónde le encontráis, tenéis los enlaces para acceder a su Instagram y a su Twitter para preguntarle cualquier cosa, que aunque bueno, pues en su cuenta está en inglés, ya veis que el español lo controla perfectamente, que no se lo ha olvidado ni un poquito. Nosotros nos despedimos, volvemos en unos días con el episodio 27 de Onda Felicidad. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo va subiendo esto? Y es gracias a vosotros, porque cada vez sois más los que nos escucháis, los que nos descargáis y los que nos seguís en las distintas plataformas de podcast. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias, porque sin vosotros, esto suena cliché, pero sin vosotros no tendría ningún sentido, porque sería yo sola hablando pues para que nadie me escuchase, no tendría ningún sentido. Mientras llega ese episodio 27, pues nada, nosotros seguimos RQR, trabajando en nuestra página web felicidad.net, en nuestras redes sociales, en nuestra app de establecimientos con opciones sin gluten seguras y en nuestra escuela Felicidad, ¿vale? Me despido ya, saludo a todos mis paisanos de Cangas de Narcea, que es que este podcast ahora también se escucha a través de la emisora local Radio Narcea. Muchas gracias también a ellos por apostar por este formato. Muchas gracias a todos, un abrazo, cuidaros y nos escuchamos en unos días.